Muy buenos días. Id por todo el mundo y haced discípulos. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a obedecer todo cuanto yo os he enseñado. Mateo 28, del 18 al 20. Este es el famoso pasaje que usamos todo el tiempo. La mayoría de los cristianos en el mundo, que tiene que ver con la Gran Comisión, donde se nos envía. Hay una orden específica de ir a predicar el Evangelio para que fruto de esa predicación se produzcan discípulos. Y a esos discípulos bautizarlos y enseñarles a obedecer. Alrededor de la década de los años 90 surgió un nuevo movimiento conocido como evangelismo de poder. En esencia, lo que ese movimiento planteaba es que los territorios están ocupados por demonios y que esos demonios hacen resistencia a la evangelización de aquellos lugares. Por tanto, dice ese movimiento que antes de ir a evangelizar, es necesario ir con equipos de liberación de demonios para expulsar demonios de diferentes naturalezas. Incluso hacer un mapeo de esos demonios que ocupan diferentes regiones. Así entonces se habla de demonios de lujuria, de drogas, de violencia. Y a lo largo de los años se fueron creando nuevos nombres para nuevos demonios. Pero creo que en la Biblia no hay lugar para tales demonios. Decir que necesitamos liberar de demonios para luego evangelizar es debilitar el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es omnipotente. Dios habló y el mundo se creó. Dios habla y las cosas suceden. Cristo habló y los muertos resucitaban. La palabra de Dios predicada tiene el poder para hacer todo cuanto se requiere para evangelizar a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo. Por eso, tengamos claros que la herramienta de evangelización es la predicación de la palabra de Dios. Yo respeto esas otras posiciones. Creo que están fundamentadas en algunos textos de las Escrituras donde se habla de liberación de demonios, pero habría que mirar los contextos. Pero cuando estamos hablando de la evangelización, definitivamente tenemos que tener esa convicción de que la clave es obedecer para ir y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Muchas veces, pues, se le ha dado demasiado énfasis. Yo creo que hay que expulsar demonios. En el proceso de hacer discípulos aparecen endemoniados. Pero no hay duda de que más a quien tenemos que estar viendo siempre es a Cristo y a la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, es el mensaje de Hebreos. Ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tener esa plena convicción de que vamos en el poder del Espíritu Santo. No necesariamente a entrar en una pelea. La Biblia dice que sí, tenemos guerra contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Todo eso es real. El mundo está bajo el maligno. Tal vez por esa razón, entonces, se ha llegado a hacer esos mapeos de territorios, de que el principado de acá, y con algunos pasajes del Antiguo Testamento también.
Pero qué maravilloso saber que Cristo derrotó a Satanás. Yo veía caer del cielo, dice la Escritura. Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es una creación también de Dios. Y por eso el Señor nos confronta que al que tenemos que tenerle miedo, pánico, es al Señor, al Dios Todopoderoso. Sea el vuestro temor y sea vuestro miedo, dice el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque es el que hizo al diablo. Y eso es lo que Job entendió cuando el Señor le dijo precisamente eso. Que le tuviera temor a él, que es el creador de los cielos y la tierra, de todos los seres que existen, por más feroces que sean, y se vuelven mansitos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en medio de una potestad, reprendió al viento, reprendió la naturaleza y le obedeció. Los discípulos quedaron maravillados del poder sobrenatural de Cristo. Cada día debemos ser más llenos de Cristo, debemos ser más llenos de su palabra y tener esa garantía. En el camino seguramente vamos a encontrar situaciones difíciles y hay poder para, en el nombre de Jesús, liberar a aquellos que pueden estar endemoniados, para orar por los oprimidos. Pero recordemos, cuando hablamos de la evangelización, la herramienta más poderosa es la palabra de Dios.